Listo. Vamos por favor entonces a Gálatas capítulo 2. Estamos estudiando Gálatas capítulo 2. En esta mañana nos corresponde estudiar 8 y 9. 8 y 9. Gálatas capítulo 2, versículos 8 y 9. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que recordar? Y miren, domingo a domingo me toca ser repetitivo con esto, porque la eficacia de la educación, del aprendizaje está en la repetición. Porque si alguien nos pregunta a nosotros, vamos a suponer que ya terminamos el libro de Gálatas o en el mismo libro de Eclesiastés que lo vimos, bueno, ¿cuál fue la enseñanza para ti del libro de Eclesiastés? Entonces uno dice que vanidad de vanidades, todo es vanidad, más Cristo es el camino, la verdad y la vida. Fue el eslogan que nosotros utilizamos y eso es lo que resume Eclesiastés en sus 12 capítulos. Algo tiene que quedársenos de Gálatas. Y sí, el eslogan que nosotros estamos utilizando para Gálatas es, más el justo por la fe vivirá. Perfecto. Pero ¿cuál fue el propósito de Pablo al escribir Gálatas? ¿Qué responderíamos? Que falsos hermanos, entraron después de que Pablo evangelizó toda Galacia. Miren, Pablo salía de un lugar y los judaizantes entraban. Pablo salía de Galacia y entraban los judaizantes. Pablo salía de Corintio y entraban los judaizantes. Pero ¿cuál era el propósito? Mutilar el cuerpo. Querían que las personas que depositaron su fe en Cristo como Salvador personal hicieran, añadieran, agregaran algo a la gracia. Algo personal. Ay, pero es que es circuncidarse. ¿Qué pasa? No pasa nada. Algo tradicional, las fiestas, los sábados, la luna nueva. Un hábito que realmente llevó a Israel al fracaso y que les permitió creerse más que las demás naciones. Ellos eran el pueblo del pacto, ellos tenían los sacrificios, tenían los pactos, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de ellos venían los patriarcas. Es más, mire, yo les voy a decir una cosa. Todo el mundo sabe quién fue el primer hebreo. Todo el mundo sabe quién fue el primer hebreo. Abraham. Estuve mirando hace poco quién fue el primer chino, el primer oriental, el primer japonés. Suponen que fue Jafet. Suponen. Y que debido a que a la caída del hombre y a la adaptación del mundo después de la Pangea, entonces Jafet agarró para allá y entonces de ahí vienen los amarillos, los ojos rasgados y tales del tema. Se especula. Pero de Israel se sabe quién fue el primero. Abraham. Y entonces ellos tenían cosas sentadas por seguro. Estaban tan seguros que podían pecar a diestra y siniestra y que nadie podía hacerles frente. Ellos eran los únicos en tener una relación con Dios. Entonces, esto es el contexto que nosotros tenemos que tener en cuenta domingo a domingo para leer lo que dice Gálatas capítulo 2 versículos 8 y 9. Mira lo que dice Gálatas 2 8 y 9. Recuerden, yo lo leo en la Biblia de las Américas. Sé que tenemos PDT, Dios habla hoy o Reina Valera. Mira lo que dice. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Señor, te pedimos en esta mañana que hables a nuestras vidas, hables a nuestros corazones, hables a nuestras necesidades. Padre, te pedimos que seas tú obrando en cada corazón, Señor. Venimos y estamos afligidos, tristes, pensantes, Señor, pero permite que tu palabra sea un refrigerio para nuestros corazones. Quita todo distractor, Señor, y que podamos entender el mensaje que tú tienes para nosotros. Señor, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Y Señora, lo que tú y yo hemos hablado en secreto, que lo podamos transmitir en público. Porque es en el nombre de Jesús que oro. Amén y amén. Entonces, ellos eran los únicos. Ellos eran los muy. Tenían esa relación con Dios. Dios y yo. ¡Ja! Es más, yo y Dios. ¡Ja! Pero ellos fracasaron. Ellos fracasaron. Pero el mayor fracaso del pueblo de Israel es que ellos tenían que ser el megáfono del mundo. Ellos tenían que llevar el evangelio a toda criatura. Pero ¿saben qué pasó? Como pasó en la Torre de Babel.
Las lenguas son un juicio de parte de Dios, los idiomas son un juicio de parte de Dios. Y en Hechos 2 ese juicio pasó a ser una bendición. Dios restauró eso, pero ellos dijeron, no, no, yo no le voy a decir al mundo que el Mesías viene, yo no le voy a decir al mundo que es por medio de hacerlo así, yo no le voy a hablar del mundo acerca de Jehová. Ellos tenían que ser una nación diferente. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que ser una nación diferente? Deuteronomio 7:6. Mira lo que dice Deuteronomio 7:6 con respecto a que ellos tenían que ser una nación diferente. Y Dios les pregunta, ¿saben por qué ustedes tienen que ser una nación diferente? Mira cómo dice Deuteronomio 7:6. Deuteronomio 7:6 dice así, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dos cosas que el Señor nos enseña. Dios es amor, pero también Dios es un Dios pactual. La elección de Dios por Israel nunca se basó en la nación, en su tamaño, en su fervor, en su amor, en lo que daban, en lo que pensaban. Este amor procede de quién es Dios, del amor que Dios les tuvo a ellos. ¿Sabe de dónde proviene esto? De la fidelidad de su propósito pactado con ellos. De esto viene hablando Pablo. Pero no solamente Pablo nos habla a nosotros acerca de esto. ¿Sabe también quién habló de esto? El Señor. Mira Mateo 23. Mateo 23. Recordemos, Mateo 23. Otro sermón hermoso de parte del Señor. El Señor nos viene a nosotros amonestando, nos viene diciendo, nos viene hablando. ¿Cuánto me amas? Si tú quieres en esta mañana ponerle un título a esta enseñanza es ¿cuánto me amas? ¿Cuánto me estás amando? Mira lo que dice Mateo 23:1. Mateo 23:1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas, difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. De esto viene hablando Pablo. Los falsos hermanos quieren poner prohibiciones en tu vida. Los falsos hermanos quieren poner mandatos legales que venían de tiempos pasados, de tradiciones orales. Ellos, los israelitas, los hebreos, consideraban un cerco de protección. Nosotros, a nosotros nadie nos puede tocar. Nadie. Pero ¿saben qué? Ellos se quedaron ahí. Quedaron en la ley. No quisieron aceptar la sola fide. ¿Saben por qué somos salvos? Solo por gracia. Solo por fe. Solo por Cristo. ¿Saben qué es lo que pasa cuando nosotros le decimos, oye, ven a Cristo? ¿Y qué tengo que hacer? Nada. Nada. Pero nada. ¿Eres pecador? Sí. ¿Necesitas un salvador? Sí. Confía en Cristo. Y no más. A la gente eso le parece tan simple, tan sencillo. Claro, como no me veo yo involucrado, como yo no ven mis obras, mi esfuerzo, entonces hay un tremendo rechazo. Eso le pasó al pueblo de Israel. Eso le pasó a Saulo. ¿Saben qué quería Saulo cuando perseguía a la iglesia? Sentirse útil dentro del plan de salvación. ¿Qué tengo que hacer yo para ganarme la salvación? Ya sé, voy a perseguir a esos que los del camino, voy a matarlos a pedradas. Sirvió de perchero para Esteban. ¿Saben? Pablo dijo, yo voy a dar mi aprobación para aquellos que toca matar. Saulo, ¿lo matamos? Mátelo, en el nombre de Dios. Hoy muchas personas en nombre de Alá se inmolaizan, se inmolan, matan.
pero es en el nombre de Alá, porque 10 vírgenes lo están esperando allá en el cielo. Entonces, como la persona no se siente útil dentro del plan de salvación, cuando se ve fuera, entonces ¿qué empieza a hacer? A tergiversarlo, a desviarlo, a confundir a la gente, a cargar a la gente. Y Pablo sale al paso y le dice, ¿sabe qué? ¿Ustedes quieren guardar la ley? Mira lo que dice Romanos 10:4. Mira lo que dice Romanos 10:4. ¿Cuánto me amas? ¿Cuánto? Que realmente el amor sea sacrificial, como lo acabamos de ver en Juan 3:16. Que realmente el amor sea lo que nos mueve a nosotros a hacer las cosas, no las personas, las circunstancias, las situaciones o las cosas, sino sencillamente Dios. Porque mira lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Cristo es el clímax de la ley. Y todo aquel que busca a Cristo es justificado. La Biblia dice, nunca vi un justo sin respuesta. Nunca. Joven fui envejecido y no he visto pobre desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Todo aquel que busca de Dios le encuentra. Todo aquel que se arrepiente de sus pecados es justificado. No hay que buscar en otro lado. No inventes. Perdón, decía la señorita Mariela en mi kindergarten, que me acuerdo que me fue ayer. No busquemos, no inventemos nada para satisfacer lo que Dios ya satisfizo en Cristo. Dios te llamó, Dios te va a equipar, Dios te guía. Por eso Pablo dice en Gálatas 2, fue Dios mismo quien envió a Pedro como apóstol para los judíos y a mí como apóstol para aquellos que no lo son. Es Dios quien te llama, es Dios quien te escoge. Lo hizo con Noé, ¿no lo hizo con Jeremías? ¿Se acuerdan de Jeremías? Allá en Jeremías 1:4. Vamos a Jeremías 1:4 para ver cómo es que Dios llama. Es un llamado eficiente, eficaz, llámalo como quieras, pero es un llamado. Hay de ti si te rehusas. Hay de ti si le pones trabas, porque hay una responsabilidad. Y tú que estás escuchando en esta mañana el Evangelio, si le rechazas, ya sabes qué hacer. Pero mira lo que dice Jeremías 1:4 y 5. 1:4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, ¿quién está hablando? Jeremías. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Tremendo llamado, mis hermanos. Y lo mismo pasó con Pablo. Lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Lo que quiere Jeremías es mostrar que quien lo llamó, quien que lo comisionó, es la persona que lo equipó. ¿Pero para qué lo equipa? ¿Para qué nos equipa a nosotros el Señor? ¿Cuál es la intención de Pablo de decir, es que Pedro lo llamó para que fueran los circuncidados y a mí me llamó para que fueran los no circuncidados? Sencillamente una cosa, para que nosotros hablemos de él. La pregunta es si nosotros estamos hablando de él. Jeremías dijo lo mismo que dijo Pablo a los Gálatas. ¿Saben qué le dijo? Arrepiéntase y crean. ¿Saben cuál es el mensaje de Pablo en Gálatas? Arrepiéntase y crean. ¿Saben cuál es el mensaje de hoy en esta mañana? Arrepiéntase y crean. No hay otro evangelio. Eso le pasó a Jeremías, eso le pasó a Pedro. ¿Se acuerdan de la conversación de de Pedro y el Señor allá en Juan 21? Esa hermosa conversación del ágape, del fileo, del ágape, del fileo. Miremos Juan 21:20. Vamos a Juan 21:20. Hoy estamos de aquí para allá en la Biblia, porque tiene que ser Biblia, mis hermanos. Porque realmente cuánto nosotros amamos al Señor. Y es que en Juan 21 tenemos la conversación y restauración de Pedro. Pedro le había negado 3 veces. Dijo Pedro, Señor, si me toca ir a la muerte, a la tumba, donde sea, yo voy contigo porque te amo. Pregunta, ¿fue? Creo que no fue. Es más, el Señor le dice, Pedro, antes de que el gallo cante, me vas a negar. Y así fue. Y mira lo que dice el 20. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo,
si quiero que él quede hasta que yo venga que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga que a ti. Mis hermanos, esto es un vaticinio, un oráculo, una profecía de lo que le iba a suceder a Pedro, que sufriría el martirio. Pero ¿saben? Esto motivó a Pedro a seguir adelante por un amor sacrificial. A mí me llegan a decir eso y yo como que lo voy dudando. O sea, ¿voy a perder mi esposa en una cruz? ¡Wow! No, 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 un momento. Tremenda esa pregunta que Pedro le hace al Señor de Juan. Bueno, ¿y qué le va a suceder a este? ¿Saben? Es posible que esa pregunta, yo siempre juzgué a Pedro en ese sentido. Y yo dígase, Pedro, sí. Y es que es este, ya este que es como despectivo. Pero vamos a generar la duda de Pedro. ¿Qué tal si esa pregunta fuese sincera y honesta? Él era el mayor, está preocupado por el menor. ¿Qué le va a pasar a Juanito? Pobrecito Juanito. Pero ¿saben cuál es la respuesta del Señor Jesús? No te enfoques en Juanito. ¿Saben qué? No nos enfoquemos en nadie. El enfoque de Pedro y lo que nos está diciendo a nosotros el Señor en esta mañana es que Pedro tenía que estar con aquel que lo llamó. El servicio a Cristo debe ser lo primero, debe ser lo único. Él tiene que ser exclusivo para la vida de cada uno de nosotros. Pregunta, ¿lo es? ¿Realmente lo es? ¿Dejo el mundo y sigo a Cristo? ¿O sigo al mundo y dejo a Cristo? Porque, hey, ahorita viene una temporada difícil. Y si nos invitan a un sitio, ¿será que decimos, no, 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 yo por allá no voy? Eso dijo el taxista, yo por allá no voy. Hey, ¿ustedes saben cómo funciona una subasta? Yo sé que alguna vez hemos asistido a una subasta. No, yo tampoco, pero la mayoría de nosotros hemos visto una por televisión. Y hace poco vi una donde un hombre muy rico disputaba por una pintura con una dama. Y el hombre recordó así en escena, sale la escena del papá diciéndole al muchacho, recuerda siempre esto, hijo mío. Cuando vayas a una subasta, tienes que saber tu precio límite. No el de lo que vas a comprar, sino el tuyo. ¿Cuánto cargas? Y eso quedó arraigado al joven. ¿Y saben que también quedó arraigado en mí esas palabras? Ya que el peligro para nosotros como creyentes es que sabemos tener un precio límite. Nosotros creemos que el Evangelio tiene un precio límite. Nosotros creemos que las reuniones tienen un precio límite. Nosotros creemos que Cristo tiene un precio límite. Cristo no nos permite que lo fijemos. Jesús dijo, todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. No tenemos límites en el precio, pero nosotros le ponemos límites. El Señor le dijo a Pedro, ¿y qué a ti? Sígueme tú. No podemos enfocarnos en nada más que no sea la gloria de Cristo, nuestra devoción continua, el total servicio a las cosas de Dios. Pedro era el líder. Pedro era líder, un líder fuerte, un líder prominente. Al punto, ¿estamos todavía en Juan 21? Sí, estamos allí. Miremos el versículo 3. Mira lo que dice el versículo 3 de Juan 21. Mira, Pedro. Me gusta porque cuando el Señor habla de Pedro, habla de la roca. Cuando habla de Simón, habla de una caña. Pero acá le dice, Simón Pedro. ¿Sí ve? O sea, está en la mitad. No sabe si sí o si no. Así nos pasa a muchos. Simón Pedro les dijo, 21:3, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¡Ey! Cristo los había comisionado para ser pescadores de hombres. Eso está en Juan 21. Pero en Juan 20, perdón, en Juan 20. Y en Juan 21 ellos dicen, ¿sabe qué? Ah, me voy a hacer lo que yo quiero, lo que a mí me parece. No lo que el Señor dijo, ¿no ve que lo mataron? Lo mataron. ¿Yo cómo me voy a poner a seguir un Cristo muerto? No, 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 yo más bien me voy a pescar. ¿Será que se les olvidó a ellos lo que les había dicho su maestro? ¿O será más bien que no comprendieron? ¿O se hicieron los de la vista gorda? Los discípulos, los 11, porque ahí ya Judas, mira Judas,
¿Saben que ellos prefirieron volver a su antigua vida? Ojo con esto, de trabajo, no de pecado. Y Pedro fue el primero y los demás dijeron, vamos. Pero en medio de ese volver a las redes, nuevamente el gran poder de Dios, la providencia de Dios fue más notable que nunca. Y por medio de peces le dio la más grande lección a Pedro y a los apóstoles. Saben que hoy en día no tenemos peces, no tenemos redes, pero realmente tenemos algo que Dios nos sigue enseñando. Lo hablábamos ahorita, las redes sociales. No hay tiempo para el Señor, pero para las redes, no te dejes atrapar por las redes sociales. ¿Saben por qué? Porque para Dios no hay tiempo. Pero para las redes sociales, sí. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar el valor de las cosas? Yo por Cristo lo doy todo. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Vamos a evangelizar. No, ay, no. Ajá, no, hasta allá tampoco porque no es que. Y entonces se ve, ¿sí? Se ve. Entonces Pablo les dice a los Gálatas, hey, pues el mismo Dios que envió a Pedro como apóstol a los judíos, me envió también a mí como apóstol a los no judíos. El mismo evangelio, el mismo llamado, diferente grupo de personas, es lo único que cambia. Dios te está diciendo en esta mañana, o eres o no eres. Todos aquí tenemos un círculo social al cual podemos influenciar con el Evangelio de Cristo. Todos estamos aquí llamados a predicar el Evangelio. Es probable que al morir Cristo, ahora sus necesidades, venga, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¿Y ahora quién podrá defendernos? El maestro se murió, a él le llegaban las ofrendas, a él le llegaban todo eso. ¿Y ahora quién? Simón estaba preocupado, pero en serio la preocupación era esa. ¿Quién va a sustentarnos? Venga, ¿quién nos va a dar el plato de comida mañana, mi hijo? Imagínese a la esposa de Pedro. Venga, mi hijo, ¿y usted ahora qué va a hacer? Digo, no, yo me voy a pescar. Y no pescaron nada. ¿Y ahora quién nos va a dar de esta? ¿Saben qué me enseña a mí Simón en Juan 21? Que cuando quitamos la mirada de nuestro Señor, todo se hunde, todo cae, todo se ve perdido. Por más que se tenga, se siente un vacío tan grande, tan enorme. Pero es que nosotros no hemos podido entender la eficacia del llamado que Dios hace. Lo hizo con Jeremías, lo hizo con Pablo, lo hizo con Pedro y también lo hará con cada uno de nosotros si hemos depositado nuestra fe en Cristo. ¿Pero para qué? Para que la gloria de Dios y de su evangelio se extienda por medio de nosotros. A eso hemos sido llamados. Tú, donde quiera que estés, en este momento has sido llamado para predicar acerca del evangelio. Y eso es lo que Pablo quiere, que andemos solos, que dejemos de ser esos bebés fluctuantes, que nos dejamos llevar de todo viento de doctrina de aquí para allá. ¿Será que le predico? ¿Será que le hablo de Cristo? Ay, no, porque qué tal que no me crea. Y el infierno, qué tal que yo me ponga a hablar del infierno y el infierno existe y a dónde está. Ay, no, el infierno está allí en la primera de mayo abajitos. ¿Cierto? ¿Ah? No. En nosotros no está el poder para cambiar a nadie. En nosotros está la responsabilidad de hablar de Cristo. Dios en esta mañana te dice, ¿cuánto me amas? ¿Cuánto hablas de mí? ¿Cuánto vives de mí? Dios comisionó a Pedro, Dios delegó a Pablo, Dios te encarga ahora, en este momento, que hables de él. Segunda Timoteo 4.1. Mira lo que dice Segunda Timoteo 4.1. Segunda Timoteo 4.1. Y es que esa palabra con que comienza Pablo me encanta. En Segunda Timoteo 4.1. Mira lo que dice. Vamos a buscarlo. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 1. Mira lo que dice. Vamos allá. Te encarezco. Pablo comienza pero con todos los juguetes. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia
y doctrina. Debemos estar siempre listos, no importa dónde estemos, no importa qué estemos haciendo, todo tiempo es bueno para hablar de Cristo. Tenemos que estar listos y preparados, tenemos que insistir, mis hermanos. ¿Pero por qué la insistencia? Porque el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios tiene paciencia. Me acuerdo tanto que en un parque estaba un tipo todo borracho. Si Dios existe, le doy 5 minutos para que me elimine. Y un cristiano le dijo, ¿y tú crees que puedes desafiar a Dios y su paciencia? Con 5 minutos. Si Él es eterno. Él es eterno. ¿Qué quería? ¿Qué quería? Mire, un rayo. ¿Qué quería? Un carro. ¿Qué quería? Algo así. Que lo mataran ahí. Él aguarda para que lleguemos al conocimiento de la salvación. Dios tiene la capacidad inmensa para la paciencia antes del justo juicio que cada uno de nosotros tendrá. Dios soporta esos insultos de gente perversa. Pero pregunta, ¿acaso éramos nosotros mejores que ellos? Nosotros a veces no hacíamos chistes acerca de... Nosotros no hacíamos comentarios como cuáles. Y nosotros ahora pensamos que somos mejores. Pues te tengo una mala noticia. No somos mejores que nadie. Seguimos siendo pecadores redimidos por la gracia de Dios. Por eso la pregunta en esta mañana es, ¿cuánto le amamos? Tan bueno que es sacar el pecado del otro, ¿no? Oiga, usted sí es bien chismoso, ¿no? Oiga, usted sí es bien pecador. Oiga, usted sí es de lo peorcito, ¿no? ¿En serio? ¿Y nosotros? ¿Somos mejores que ellos? Dios espera con paciencia mientras este mundo caído sigue asesinando, robando, hiriendo, ofendiendo. Y siempre es a Dios. Pero Él está en su trono y aguarda con paciencia para que los redimidos escuchen el Evangelio y se arrepienta. No se equivoque, mi hermano. No es cuestión de impotencia o desidia de parte de Dios. Al final, la demora en el tiempo del juicio es la misericordia, es el amor y es la paciencia para que todos escuchemos el Evangelio. Y te dice a ti en esta mañana que tú eres heraldo de ese Evangelio, embajadores de Cristo, pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actúa por medio de mí, apóstol a los gentiles. Es el mismo Evangelio, no cambia, no cambia. Y en este momento es el momento preciso para decirte, oye, ¿estás a cuentas con Dios? Si mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? Ay, ya va a empezar usted con el mismo tema de que si me muero, ¿para dónde me voy? Ay, pues no es que yo apenas tengo 11 años. Yo apenas tengo 11 años y que me voy a morir. Oiga, usted sí viene con él. Si el infierno existe, a ver, muéstreme dónde está. Es más, Cristo puede ir al infierno. ¿Para qué? Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Eso es mentira. Recibe a Cristo en tu corazón. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice, arrepiéntete y cree que de verdad necesitamos un Salvador. Necesitamos hablarle de pecado al mundo porque el mundo está metido en pecado y sabe que no quiere salir de su pecado. Por eso en este momento me corresponde decirte, si mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Estás a cuentas con Dios? ¿Estás listo? ¿Estás lista para estar cara a cara con tu Señor? Porque Jesús de Nazaret, el Mesías de Israel, ¿es tu abogado o es tu juez? No hay de otra. O le recibes en esta mañana y le dices, Señor, perdona mis pecados, o sencillamente déjalo pasar. No te preocupes. Pero sí te digo una cosa, que el Espíritu Santo nos redarguye de justicia, de pecado y de juicio. Y es ese mismo Espíritu Santo quien te dice en esta mañana que si eres un llamado, es porque también estás equipado. Porque es el Espíritu Santo quien proveyó a Pablo, a Pedro, a Juan y a ti para que hablemos del Evangelio, mis hermanos. Esa es la gran comisión o la gran omisión.
¿Cuál será mejor? ¿La gran comisión o la gran omisión? ¿Para qué es la gran comisión? ¿Con qué propósito? Pues sencillo, para surgir, para crecer en el ministerio, en el reino de los cielos, mis hermanos. Arrepentíos, dijo el Señor, y creed que el reino de los cielos se ha acercado. Esa debe ser nuestra predicación, esa debe ser nuestra vida. Dios te dio talentos, Dios te dio dones. La pregunta es si los usamos. ¿Entendemos cuál es nuestro llamado? Por eso Pablo sigue diciendo, y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Mis hermanos, falsos hermanos, se están metiendo entre las iglesias. ¿Se han visto esas iglesias que se pelean? A ver cuál hace más milagros. A ver cuál recoge más plata. A ver cuál compra más terrenos. Oiga, ahorita se metió ese tema. Toca comprar casas y toca comprar porque es que alrededor de nosotros, unos se lo llamaban barcas, otros lo... Una vez un pastor dijo así, lo que pasa es que yo quiero montar una frutería y yo quiero tener hartas frutas. Por eso voy a empezar a comprar manzanas. ¿Y en serio? Sí, él empezó a comprar manzanas. Tiene ya 3 manzanas allá en con América. Ya las tiene. Son manzanas completas que compró el hombrecito. ¿Saben qué es lo que nos falta a nosotros? Realmente amar a Dios y darnos cuenta de que el libro de Gálatas al día de hoy está más vivo que nunca, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Saben por qué? Porque muchas personas te pueden decir, uy, no, usted era lo más de buena gente. Usted era todo bonito cuando no creía en Cristo. ¿Qué pasó? ¿Lo perdimos? Ay, no, no sea así. No, mire, no se deje lavar el cerebro. No lo haga porque es que no ve que usted era todo chévere. Ahora es antichévere. No, no lo haga porque imagínese. Miren, mis hermanos, qué bonito es cuando la Biblia nos pone a nosotros ejemplos. Pedro, Jacobito y Juan. ¿Se acuerdan de Juan? ¿Se encontraba Juan por ahí? ¿Se encontraba por ahí Juanito? Era el menorcito, era el más chiquitico. El Juanito era un personaje. Ese entró hasta allá, hasta lo más profundo. Estaba escuchando atentamente a este tremendo hombre de Dios. ¿Se acuerdan cuál era el alias de Juanito? Bueno, Juanito tenía varios alias. El discípulo amado era uno, ¿cierto? Pero, ese me encanta. El hijo del trueno. Ese Juancho era conocido como un personaje, pero muy aguerrido, fuerte. A su corta edad, mataba y comía el muerto. A ese no dejaba las cosas así. Y si lo hizo de creyente, imagínese uno al lado del Señor Jesús y el otro allá al otro lado dice, Señor, que descienda fuego y los consuma. Sin piedad, Señor. Déles duro porque es que no quisieron reconocerte. ¿Y cuántos de nosotros somos así como Juanito? ¿Saben que Juancho era también conocido en Inglaterra como el divino? ¿Saben por qué? Por el Evangelio. Pero nunca hemos tratado a Juanito como el amoroso. ¿Quieren conocer el amor de Juan? Leamos primera, segunda y tercera. El amor. ¿Y el Evangelio qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Saben por qué es importante que Pablo nombre a Juan en medio de las cartas de Galacia? Porque él estuvo con Cristo. Él caminó con el Mesías, escuchó las enseñanzas del rey de Israel. ¡Qué gran privilegio! Él estrechó su mano con este hombre. Él estuvo allá en el patio, Caifás y Anás allá y el hombre allá pendiente. ¿Saben qué quiere decir esto, mis hermanos? Que nosotros tenemos que estar en ese mismo sentir. Que no vamos a decir algo diferente. Que no vamos a enseñar nada opuesto de lo que estamos diciendo nosotros día a día. Mis hermanos, por favor, entendamos de que el libro de Gálatas está muy vivo al día de hoy con la pregunta, ¿cuánto amamos al Señor? ¿Realmente Él es nuestro modelo a seguir en todo lo que hagamos, digamos, pensemos, sintamos? Porque es que debemos vivir conforme a este grandioso evangelio. ¿Vivían los Gálatas de acuerdo a esta realidad?
¿Qué hacía titubear a los Gálatas? ¿Qué nos hace titubear a nosotros? ¿Qué nos hace a nosotros cambiar de parecer? ¿Qué estaba pasando por la mente de los de Galacia que estaban buscando como otro camino? ¿Qué busca Pablo con esta carta? ¿Saben qué busca? Que sigamos adelante, que continuemos. Nos quiere animar. Pablo está animando. ¿Qué tan desanimado te sientes tú hoy? Lee por favor Gálatas, lee Proverbios, lee la Escritura. Eso es lo que nos está diciendo el Señor hoy. ¿Saben por qué? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra. Si escuchamos la Escritura, si aplicamos la Escritura, ese será el valor que cada uno de nosotros tengamos. Mis hermanos, en esta mañana o estamos con Cristo o estamos sin Él. O la Biblia nos aleja del pecado o el pecado nos aleja de la Biblia. ¿De qué lado estás? ¿Cuánto amas al Señor? ¿Cuánto amamos al Señor? Que somos capaces de dejar todo por Él. Y eso se refería a Pablo en esta carta de Gálatas. Mis hermanos, dime cuánto amas y te diré cuánto haces. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por todo lo que haces y por todo lo que harás. Señor, te pedimos que este mensaje quede grabado en nuestro corazón, porque realmente hay un solo evangelio y hay un solo Dios y un solo Señor. Y por eso en esta mañana te queremos dar la honra y la gloria. Permite, Señor, que nosotros sigamos adelante, que tu palabra anime nuestras vidas, porque es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Dios los guarde, Dios los bendiga. Chao, chao, bendiciones, cuídense mucho.